Amables oyentes, una vez más con ustedes para traerles un mensaje de la palabra del Señor. San Juan 19, el versículo 30. Textualmente dice, cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. Hasta aquí la lectura de la hermosa palabra del Señor. Consumado es el título que le vamos a colocar a este sermón de la hermosa palabra de Dios. Consumado es, no era un grito desesperado, no era un grito de fracaso, no era un grito pidiéndole ayuda a nadie, no, fue un grito de triunfo, de victoria. Allí con su muerte derrotaba al diablo, derrotó a los demonios, al mundo, al pecado. Ahora, después del sacrificio del Calvario, hay remedio para el pecado y hay una provisión de parte de Dios para el efecto. En el libro o la carta a los Hebreos hay un versículo ahí en el capítulo 10, el versículo 11. Textualmente dice, y ciertamente todo sacerdote está día tras día, ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de la majestad en las alturas. Porque con una sola ofrenda hizo, no va a ser, hizo perfectos para siempre a los santificados. Qué palabras tan hermosas las que nos lega las santas escrituras. Lo hizo, ya lo hizo. A él nadie lo puede frustrar. Todo lo que él quiso ha hecho en el cielo, en la tierra y en el mar. Ese sacrificio que Cristo realizó en la cruz del Calvario fue perfecto. No hay nada que añadirle, ni penitencias, ni azotes, ni rezos. Nada de eso hay que añadirle ahora. La Biblia es enfática. Ahí en el libro de los Proverbios, el capítulo 15, el verso 8, dice, el sacrificio de los impíos es abominación al Señor, mas la oración de los rectos es su gozo. Qué precioso. Ya no hay nada que añadirle a este sacrificio que realizó Jesucristo en la cruz del Calvario. Todo lo que se pretenda hacer después del sacrificio es algo inútil. Entonces, Dios no nos mandó a hacer sacrificios, nos mandó fue a creer a su evangelio, porque el corazón contrito y humillado no lo despreciarás tú, oh Dios. En síntesis, entendemos que el hombre es incorregible. Ningún método humano jamás lo podrá transformar. No necesitamos más nada. Cristo lo hizo todo. El sacrificio de la cruz, el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario le puso fin al religiosismo, le puso fin a la ley, al sacerdocio del antiguo pacto. Ya no hay más sacerdocios y si hay alguno es porque ha sido inventado por el hombre. Hoy hay un camino nuevo, una puerta nueva, una puerta abierta hacia el sendero celestial. Ahora hay esperanza para el pobre pecador, para que disfrute de todas las bendiciones celestiales. Entonces, hoy Dios nos invita a entender, a comprender la grandeza de ese sacrificio en la cruz del Calvario. No hay más alternativas, ya no hay nada más que hacer, no hay nada más que añadirle. Cuando Cristo muere en la cruz del Calvario, se acaban los sacrificios,
se acaban los corderos, se acaba el sacerdocio del antiguo pacto. Yo reitero con mucho respeto, si hay otro sacrificio después del sacrificio que hizo Cristo en la cruz del Calvario, es un sacrificio inútil, que Dios no lo ha diseñado, es algo inventado por el hombre. Y quiero decirles que en la carta a los Hebreos hay otro precioso pasaje que se lo quiero leer con el mayor aprecio. Está ahí en el capítulo 13. Hebreos 13, el versículo 12. Por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. Salgamos pues a él, no con él, sino a él, fuera del campamento, llevando su vituperio. ¡Qué precioso! ¿Qué quiso decirnos con esto el escritor sagrado? Que a la gente que estaba sentenciada a muerte, a los perversos, a los malvados, los sacaban fuera de la ciudad para matarles, para que murieran, para que no contaminaran la ciudad. Los sacrificaban fuera de la ciudad. Pero la Biblia dice que Jesucristo salió fuera de la ciudad, nos invita a salir con Él. ¿Para qué? Para abandonar el mundo, abandonar el pecado, abandonar esa vida que ofende a Dios, una vida alejada de Dios, una vida sin fruto, sin esperanza, sin salvación, una vida que no tiene consistencia. Solo la vida adquiere valores cuando el hombre reconoce a Jesucristo como su único y suficiente Salvador. Y finalmente encuentro otro pasaje aquí en la primera carta del apóstol Pedro, el capítulo 4 y el verso 1. Puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado, para no vivir el tiempo que resta en la carne, conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Entonces confirma y termina el predicador diciendo: baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los inconversos, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables y de la idolatría. Entonces dice que el fin de todas las cosas se acerca, sed pues sobrios y velad en oración. Gracias al Señor por esta palabra. Gracias a Dios por ese sacrificio de Cristo en la cruz. Quiero contarles que a Él nadie lo obligó a ir a la cruz. Él fue voluntariamente. ¿Por qué? Porque ninguno de nosotros podía pagar el rescate que se exigía por la liberación de nuestras almas. Él fue el único que vino y abrió la puerta de la cárcel donde estábamos presos. Él fue el único que se conmovió y vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Él fue el único que vino a libertar a los cautivos, a pregonar libertad a los cautivos, a exigir, a deshacer las puertas de hierro y los cerrojos de bronce para libertar a los que estábamos cautivos. Él fue el único que tenía las llaves de la cárcel que el diablo nunca quiso abrir. Él fue el único que vino a abrirlas para que usted y yo fuésemos libres de la condenación. El pecado quedó anulado en la cruz del Calvario. Todo el que quiera hoy liberarse del pecado, que quiera hoy entrar en una comunión íntima con Dios, necesita acercarse a Jesucristo, necesita entender lo que pasó en la cruz del Calvario, y entonces seremos salvos de la ira de Dios, y entonces disfrutaremos y gozaremos de este reino que Dios ha preparado para los que le aman. Amable oyente, la invitación hoy es al arrepentimiento.
a la conversión, a volvernos a Dios de todo corazón. La mejor manera de vivir bueno no es teniendo las cuentas bancarias repletas. No, no. La mejor manera de vivir bueno, sabroso, seguro, confiado y sin temor del mal es volviéndonos al Señor. En Cristo encontrarás lo que el mundo jamás te podrá ofrecer. En Cristo encontrarás esa paz, el descanso, el solaz, la seguridad, la confianza que el mundo y que nada de lo que hay acá abajo te podrá ofrecer. En Cristo encontrarás una paz completa, una salvación perfecta y la esperanza de la resurrección una vez se haya cumplido todos los propósitos de Dios. Un abrazo y Dios les bendiga a todos.